Hoy estamos acá, tenemos nuestro invitado de esta semana, que es el profesor Manuel Piqueras Flores. Manuel es especialista también en literatura del Siglo de Oro, en Cervantes, trabaja sobre todo en la novela corta o novela cortesana, la obra de Salas Barbadillo. Y hoy nos va a hablar de la paradoja desdén-honor en la literatura del Siglo de Oro. Entonces, bienvenido, Manuel, y aprenderemos muchísimo de ti en esta sesión. Pues muchas gracias, Sara, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, agradezco mucho, bueno, en primer lugar a las profesoras Sara Santaguilar y a la profesora María Rosso, a quien tengo también mucho cariño y que me alegro mucho de ver, aunque sea en la pantalla, y tanto al Statale de Milán como al Instituto Cervantes de Milán por la oportunidad de estar aquí con vosotros y de plantear algunas cuestiones sobre un tema que creo que es interesante, ¿no? El tema de la violencia hacia la mujer, y creo que específicamente en el Siglo de Oro, como bueno, mostró extraordinariamente bien la profesora Mercedes Alcalá Galán, pues es digamos, un tema fundamental, ¿no? en la literatura de este periodo. Voy a compartir pantalla porque les voy a presentar algunos textos y me dicen si se ve bien. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bien, adelanto que las cuestiones que voy a contar igual son más o menos conocidas. No voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero creo que conviene poner un poco en perspectiva la relación entre el tema del honor y el desdén con el que se acusaba a algunas mujeres de no acceder a ciertos requerimientos amorosos. Voy a hacer un recorrido que va a partir de la poesía lírica, y que va a continuar por el teatro y la novela, sobre todo la novela corta del Siglo de Oro, con algunos ejemplos de diversos autores, especialmente Cervantes, pero también Lope de Vega y algunos poemas muy conocidos, entre ellos, pues por ejemplo, el soneto En tanto que raya Azucena de Garcilaso. Como una pequeña introducción, para situarnos en las coordenadas del Siglo de Oro, cabe apuntar que en la España de la temprana modernidad se establecía, ¿no?, como en otras muchas sociedades a lo largo de la historia, una profunda división de roles entre hombres y mujeres, ¿no? Y esta división afectaba de una manera clara a la forma en la que hombres y mujeres podían desarrollar su sexualidad, ¿no? Como sabemos, las relaciones sexuales estaban normativizadas dentro del matrimonio, de forma que la castidad y la virginidad prematrimonial pues, alcanzaron una importancia fundamental, pero fundamentalmente en el caso femenino, ¿no? Porque a diferencia de lo que sucedía con los varones, cuya libertad de movimiento era significativamente mayor, las mujeres jóvenes estaban sometidas al escrutinio de toda su vida pública, y existía sobre ellas una presión evidente que tenía que ver con las posibilidades del control de su primera sexualidad, ¿no?, que además se suponía rastreable físicamente, y también se establecía, ¿no?, un control cifrado en el concepto de virtud femenino en términos muy concretos, ¿no?, a partir de conceptos sociales, pero también religiosos, que exaltaban la virginidad femenina como un rasgo claramente positivo, ¿no? Sobre estas bases, que son, como digo, religiosas y sociales,
el concepto del honor, que en el caso masculino estaba vinculado a otras facetas, ¿no? A lo militar, a la valentía, al desempeño en la vida pública. En el caso femenino se formulaba casi exclusivamente a partir de su conducta sexual, ¿no? Em, Además, como sabemos, ¿no? El honor, la honra de una mujer no era un asunto exclusivamente individual, ¿no? Esto lo explicó la profesora Calagalán muy bien, ¿no? Sino que la joven era la depositaria de toda la honra familiar, ¿no? Por tanto, cuando se producía una relación sexual antes del matrimonio, era responsabilidad de los varones de la familia, el padre, los hermanos, los tíos, pues tenían la responsabilidad de buscar una reparación, ¿no? De esa pérdida del honor, ¿no? Y una reparación que, al menos en teoría, admitía dos soluciones: el matrimonio con el ejecutor de la deshonra o la muerte de este. La fijación de este código de la honra tuvo implicaciones, yo diría que extraordinarias en la literatura del siglo de oro español, y de hecho, desde mi punto de vista, sobre todo a partir de cierto momento, desde eh, algún punto del siglo XVI, se convirtió en el centro fundamental de la mayor parte de los textos de ficción de la época, ¿no? Claro, es difícil saber hasta qué punto la normativización de la conducta sexual condicionó la realidad de la época, pero lo que sabemos es que literariamente funcionaba como un código que era tan simple como eficaz. Los casos de honra servían para plantear un problema, es decir, una mujer que o bien había perdido la virginidad o bien estaba en riesgo de perderla, y buscar una solución, ¿no? Una solución que en el caso del happy ending, pues se daba en forma de matrimonio, ¿no? Desde estas sencillas reglas, la literatura del siglo de oro se convirtió en un producto de masas, especialmente en torno a dos géneros fundamentales: la comedia y la novela corta. Estos dos géneros, vamos, tienen como centro en muchas ocasiones un caso de honra. Decía Lope en El arte nuevo, ¿no? Que los casos de honra son los mejores, ¿no? Ahora bien, la codificación literaria de esta visión social que bueno, establecía la necesidad de que las mujeres fueran virtuosas, tenía también un componente que provenía en lo literario de la lírica culta amorosa, ¿no? Como sabemos, ¿no? Desde la Edad Media existían diferentes tradiciones líricas y literarias, no solo líricas, en Europa que establecían el amor hacia una dama que era honesta e inalcanzable. Eh, bueno, los casos más conocidos son el del amor cortés, ¿no? El del dolce stil nuovo y la configuración del petrarquismo, ¿no? Que de alguna manera funcionó como una influencia, como un motor indudable en la literatura española a partir de las primeras décadas del siglo XVI, ¿no? El petrarquismo, además, tenía la particularidad de que existía una dama inalcanzable, ¿no? Según el modelo de la Laura de Petrarca, pero se centraba más bien, y esto creo que es algo interesante, ¿no? Que dice mucho de la visión de la época. En el fondo no hablaba tanto de esta mujer inalcanzable como de los sentimientos que podía provocar esta mujer inalcanzable en el yo lírico, ¿no? Les pongo un ejemplo muy conocido, este soneto de Petrarca. Es tremendamente conocido, ¿no? De hecho, es una de las fuentes fundamentales de ese soneto tan famoso de Lope de Vega, ¿no? Sobre el amor, el que termina: esto es amor, quien lo probó lo sabe, ¿no? La idea, como ven ustedes, ¿no?
es que el amor provoca sentimientos encontrados en el yo lírico, sentimientos positivos, negativos, muy cambiantes, y, digamos es un enamoramiento, ¿no? que afecta en lo emocional claramente, ¿no? Quería detenerme en el último terceto y especialmente en el último verso, ¿no? Pascomi di dolor piangendo rido, e ugualmente mi spiace morte e vita, in questo stato son donna per voi. Claro, ¿cuál es el problema? El yo lírico eh, alude, ¿no? a la amada, ¿no? Y le dice que está en ese estado de sentimientos encontrados y claramente extremos, ¿no? Y dice que está, dice, estoy en este estado, y ese per en español lo podríamos traducir tanto por y paraguas, ¿no? Es decir, la mujer es la causante, ¿no? De todos los sentimientos del poeta, pero también el poeta de alguna manera se dispone a servirla, ¿no? Claro, esto implica que de alguna manera, eh, pues se está haciendo responsable a la mujer de causar un cierto sentimiento, ¿no? Un cierto sentimiento que es tan extremo que de alguna manera puede afectar, diríamos casi en términos contemporáneos, ¿no? A la salud mental del poeta o del yo lírico, mejor dicho, enamorado, ¿no? Como sabemos, en el petrarquismo, esta dama, honesta e inalcanzable, era descrita en unos términos femeninos claramente codificados, ¿no? Ahí tienen ese soneto famoso de Garcilaso de la Vega. Por un lado, unos atributos corporales, ¿no? El cabello brillante y dorado, el rostro con la piel muy, muy clara, tersa y brillante, las mejillas son rosadas, los labios rojos, es decir, un canon de belleza claramente codificado, ¿no? Además, había otras características físicas, pero no corporales, como la mirada, el andar angelical o el aliento, ¿no? Y la idea siempre de la honestidad, ¿no? Quería detenerme en el soneto de Garcilaso en algunas cuestiones, ¿no? Especialmente en el primer cuarteto. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello, que la vena de los ojos con vuelo por esto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, coge de vuestra alegre primavera el dulce fruto, ¿no? Como sabemos, es una invitación al Carpe Diem y específicamente al Colige Virgo Rosas, es decir, mientras que seáis joven, mientras que seáis bella, pues disfrutad del momento, ¿no? Pero quería detenerme un poco en ese mirar que es ardiente y honesto a la vez y que a la misma vez enciende el corazón y lo refrena. ¿Cómo es que ese mirar puede ser ardiente y honesto a la vez, no? Bien, en realidad es muy sencillo. Es una mirada que por su belleza y según también los códigos del neoplatonismo funciona, ¿no? como una mirada seductora, pero es una seducción que se produce a pesar de la dama. Porque la dama, la voluntad de su mirar, lo establece como un mirar honesto. Por eso es un mirar, una mirada que a la vez enciende el corazón, es decir, provoca deseos amorosos, pero también refrena esos deseos, ¿verdad? Porque digamos que
el yo lírico, enamorado de esa dama, pues siente que existe un rechazo por parte de esa dama a, digamos, a poder continuar, a poder hacer efectiva esa relación entre ambos, ¿no? ¿Esto qué supone? Que la dama, como es inalcanzable, puede ser por su honestidad y también por su situación vital, ¿no? Recordemos el caso del amor cortés, ¿no? Que normalmente se desenvolvía en torno a una mujer casada, ¿no? Pero en este caso, ya en el siglo XVI, la dama, al ser inalcanzable, puede volverse desdeñosa, ¿no? Desdeñosa, es decir, que de alguna manera no atienda a los deseos amorosos del enamorado, y esto incluso aunque no sea del todo ingrata, ¿no? Es un caso, lo hablaba antes con Sara, que es muy común en la novela pastoril, ¿no? Incluso aunque estemos ante personajes claramente positivos y simpáticos, como es el caso de Galatea, ¿no? La protagonista de la novela homónima de Cervantes, ¿no? La presentación de la situación amorosa entre Licio y Galatea, los dos protagonistas, o al menos aparentes protagonistas de la novela, se hace de esta forma. De Galatea no se entiende que aborreciese a Licio, ni menos que le amase, porque a veces, casi como convencida y obligada a los muchos servicios de Licio, con algún honesto favor le subía al cielo, y otras veces, sin tener en cuenta con esto, de tal manera le desdeñaba que el enamorado pastor la suerte de su estado apenas conocía. No eran las buenas partes y virtudes de Licio para aborrecerse, ni la hermosura, gracia y bondad de Galatea para no amarse. Por lo uno, Galatea no desechaba de todo punto a Licio. Por lo otro, el Licio no podía, ni debía, ni quería olvidar a Galatea. Parecíale a Galatea que, pues el Licio con tanto miramiento de su honra la amaba, que sería demasiada ingratitud, y este es un término que va a aparecer a lo largo de esta charla, parecía que sería demasiada ingratitud no pagarle con algún honesto favor sus honestos pensamientos. Imaginaba ese Licio que, pues Galatea no desdeñaba sus servicios, que tendrían buen suceso sus deseos. Claro, el lector, bueno, creo que lo que desea fundamentalmente es que Galatea finalmente acceda a los ruegos de Licio, que es un personaje claramente simpático, pero en el fondo no sabemos, ¿no?, hasta qué punto ese, digamos, incipiente interés de Galatea por corresponder al amor es real o no, o responde de alguna manera a la idea, ¿no?, de Licio de ser constante, ¿no?, en su intento de cortejar a Galatea, ¿no? Claro, Galatea no es como Gelasia, otra de las pastoras de la Galatea, ¿no?, que representa a la mujer claramente desamorada y a la mujer claramente, a la pastora claramente desdeñosa, ¿no? Em, Cervantes reelabora este tema, no voy a detenerme porque bueno, es muy conocido, ¿no? Pero reelabora este tema con el caso de Marcela y Grisóstomo, ¿no? Marcela es acusada de que su ingratitud hacia Grisóstomo ha motivado la muerte por desesperación del pastor, ¿no? Y finalmente ella tiene que defenderse de esas acusaciones, ¿no? Y recordemos, ¿no?, que Don Quijote intercede por ella, ¿no? Claro, Marcela no tiene la culpa de que Grisóstomo se haya enamorado de ella. Ella lo dice bien a las claras, ¿no?
¿Qué sucede? Cuando tenemos una dama que desdeña o, en el mejor de los casos, que no hace caso al enamorado, la cosa puede acabar o bien en desesperación, como en el caso de Grisóstomo, o bien en una relación, digamos, imposible, ¿no? Una de las razones por las que la Galatea no desarrolla su trama principal, digamos, de manera profunda, sino que es una novela que en realidad parece diseñada, ¿no?, para contener otra serie de historias intercaladas. Si leéis la Galatea lo vais a ver muy claro, ¿no? La historia de amor supuestamente principal, la de Elicio y Galatea, en realidad tiene un peso menor si la comparamos con el de las historias de amor, honor, celos, envidias que aparecen en las novelas intercaladas, ¿no? Una de las razones por las que la trama principal no se desarrolla es porque la historia de amor no puede tener más tensión. Es decir, o Galatea decide enamorarse de Licio o decide no hacerle caso. Pero mientras está en ese punto intermedio, no hay realmente muchas más posibilidades, ¿no? La tensión únicamente se introduce al final de la novela, cuando el padre de Galatea acepta casarla sin su consentimiento con un pastor lusitano. Es en ese momento cuando parece que los sentimientos de Galatea se inclinan por fin hacia Elicio, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de Fuenteovejuna? Que es un texto de Lope de Vega muy conocido, ¿no? Lo que notamos en Fuenteovejuna aparece también en otras muchas obras, es que contamos con varios tipos de desdén. Hay un desdén que tiene ciertos rasgos, digamos, de quebrarse, ¿no? Es un desdén que puede llegar en algún momento a convertirse en amor, ¿no? Como podría llegar a convertirse en amor el de Galatea, ¿no? Sabemos que el final de la Galatea es un final abierto, ¿no? Pero digamos que el lector espera que sus sentimientos, digamos, correspondan al de un Elicio que parece ser va a hacer todo lo posible, ¿no?, junto con el resto de pastores, para que Galatea no termine desposada con este pastor lusitano. Ese es un tipo de desdén, y el otro tipo de desdén es un desdén tajante, ¿no?, que en algunos casos podría ser caracterizado como ingratitud, pero que es un desdén que si el enamorado o aquel que tiene interés, no siempre amoroso, puede ser un interés exclusivamente sexual en la mujer, es un personaje claramente negativo, pues este desdén es visto por el lector o por el público del corral como algo positivo, ¿no? Tienen ustedes ahí un pasaje de la primera jornada de Fuenteovejuna, ¿no? Y donde se puede comprobar, es un pasaje, digamos, de una escena seguida, donde se puede comprobar que no es lo mismo el desdén que tiene Laurencia, la protagonista de Fuenteovejuna, a Frondoso, el que terminará siendo su marido, ¿no? Eh, pues un personaje que de alguna manera, ¿no?, aún perteneciendo al ámbito de lo rural, actúa como galán, que el desdén que siente Laurencia frente al comendador, ¿no?, que es un personaje claramente negativo que abusa de su posición de poder para, digamos, obtener encuentros sexuales ilícitos con las labradoras y las campesinas, ¿no? Dice Frondoso: tal me tienen tus desdenes, bella Laurencia, que tomo en el peligro de verte la vida cuando te oigo, ¿no? Si sabes que que es mi intención el desear ser tu esposo, mal premio das a mi fe, ¿no? Es decir, si mi amor es honesto, si yo lo que quiero es casarme contigo, Laurencia le dice, es que yo no sé dar otro, ¿no? Laurencia es ahí el prototipo de mujer varonil. Frondoso dice,
¿Posible es que no te duelas de verme tan cuidadoso y que imaginando en ti ni bebo, duermo ni como? ¿Posible es tanto rigor en ese angélico rostro? Vive en los cielos que rabio, ¿no? Esta idea es muy común en la literatura, ¿no? La contraposición entre un rostro angelical, propio de esa codificación del petrarquismo, con el comportamiento riguroso de la amada, ¿no? Pero Laurencia siempre sí, ¿no? Pues salúdate, frondoso. Yo ya te pido yo salud y que ambos, como palomos, estemos juntos los picos con arrullos sonorosos después de darnos la iglesia, ¿no? Dice Laurencia, dilo a mi tío Juan Rojo que aunque no te quiero bien, ya tengo algunos asomos, ¿no? Es decir, Laurencia deja una pequeña grieta por la que, digamos, su desdén podría llegar a desmoronarse, ¿no? En ese momento llega el comendador, ¿no? Que precisamente viene cazando, ¿no? Y vemos ahí la simbología de la caza que aparece en muchas ocasiones, ¿no? Relacionada, ¿no? Con la simbología del intentar aprovecharse de una mujer, ¿no? Dice el comendador, no es malo venir siguiendo un corcillo temeroso y topar tan bella gama. Laurencia. Aquí descansaba un poco de haber lavado unos paños y así al arroyo me torno si manda su señoría, ¿no? ¿Qué le dice el comendador? Dice, a que esos desdenes toscos afrentan, bella Laurencia, las gracias que el poderoso cielo te dio de tal suerte que vienes a ser un monstruo. Es decir, otra vez la idea de que por ser una mujer bella, Laurencia, de alguna manera, debería comportarse de una manera más dulce. Es decir, que se estableciera una correspondencia entre su físico, su corporalidad y su comportamiento, ¿no? Pero el comendador le dice, ojo que aquí estamos solos, ¿no? Mas si otras veces pudiste huir mi ruego amoroso, ahora no quiere el campo, amigo secreto y solo, que tú sola no has de ser tan soberbia que tu rostro huyas al señor que tienes, teniéndome a mí en tan poco. Y le pone ejemplos de otras labradoras que sí se rindieron, ¿no? No se rindió Sebastiana, mujer de Pedro Redondo, con ser casadas entrambas, y la de Martín del Pozo, habiendo apenas pasado 2 días del desposorio, ¿no? Laurencia le dice, esas, señor, ya tenían de haber andado con otros el camino de agradaros, porque también muchos mozos merecieron sus favores. Id con Dios tras vuestro corzo, que a no vernos con la cruz os tuviera por demonio, pues tanto me perseguís, ¿no? Se ve claramente que el desdén de Laurencia es completamente diferente en el caso de Frondoso y en el caso del comendador, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe cómo acaba Fuenteovejuna, ¿no? El comendador intenta forzar sexualmente a Laurencia, a violarla. Hay un momento en el que, digamos, no se sabe si Laurencia ha sido violada o no. Hay unos elementos textuales que parecen dejar claro que sí, pero después, en cierta medida, quizá por justicia poética, con la protagonista femenina, eh, finalmente Laurencia dice que no se ha llegado a consumar esa violación y el comendador es ajusticiado por el pueblo de Fuenteovejuna, que estaba harto, ¿no? del abuso de poder y finalmente los reyes católicos sancionan, es decir, permiten ese tiranicidio como algo positivo, ¿no? Es decir, como algo razonable ante el tirano que abusa de su pueblo. Es posible, ¿no? La rebelión y los reyes, ¿no? Que son los últimos garantes, ¿no? del poder, pues de alguna manera establecen que ese comportamiento puede ser correcto, ¿no? Vamos ahora a la novela corta, a Cervantes. Cuando estaba preparando esta charla, lo que me parecía era interesante aprovechar digamos, la evolución
programada que tiene este curso, ¿no? La profesora Mercedes Alcalá habló un poquito de Cervantes y la próxima sesión con Blanca Santos se va a profundizar, ¿no? En el caso de la fuerza de la sangre que ya apareció el otro día, que es un caso tremendo, ¿no? Con una violación, ¿no? En Cervantes encontramos a menudo problematizado el hecho de la hermosura femenina. Una mujer no elige ser hermosa. Eso también es algo muy, muy cervantino, ¿no? Resaltar que no hay elección en los atributos físicos de la mujer. Luego veremos, ¿no? Cuando nos quedemos comentando en la última media hora, que esto es una cosa que se le puede dar la vuelta, ¿no? También. Pero una mujer no elige ni ser hermosa, ni elige generar deseo por su hermosura, ¿no? Marcela, en el Quijote lo deja muy claro, ¿no? Pero creo que donde más claro aparece esto es en la española inglesa de Cervantes. Fijaos, tenemos una protagonista femenina, la que da nombre a la novela, que por su incomparable hermosura genera un deseo, genera, digamos, unas sensaciones, una sugestión corporal en varios protagonistas, ¿no? El primero es Clotaldo. Clotaldo, el padre de Ricaredo, un noble inglés, un noble que pertenece a la alta nobleza, lo sabremos después, ¿no? Que dice, llevó a Londres una niña de edad de 7 años, poco más o menos, 7 años. Y esto contra la voluntad y sabiduría del conde del Este, que con gran diligencia hizo buscar la niña para volvérsela a sus padres, que ante él se quejaron de la falta de su hija, pidiéndole que, pues se contentaban con las haciendas y dejaban libres a las personas, no fuesen ellos tan desdichados que, ya que quedaban pobres, quedasen sin su hija, que era la lumbre de sus ojos y la más hermosa criatura que había en toda la ciudad. Mandó el conde Charbando por toda su armada que, so pena de la vida, volviese la niña cualquiera que la tuviese. Mas ningunas penas ni temores fueron bastantes a que Clotaldo la obedeciese. ¿Por qué? Dice que la tenía escondida en su nave, aficionado, aunque cristianamente, es decir, entendemos sin un deseo sexual, aunque esto hay críticos que lo han puesto en duda, a la incomparable hermosura de Isabel, que así se llamaba la niña, ¿no? ¿Qué tipo de hermosura es esa de una niña de 7 años que un señor que es noble inglés, incluso a riesgo de perder su vida, la arriesga por llevársela con ella? La hermosura de Isabela es tal que, como sabemos, Ricaredo, el hijo de Clotaldo, se enamora de ella, ¿no? Dice que al principio le salteó amor con un modo de agradarse y complacerse de ver la sin igual belleza de Isabel y de considerar sus infinitas virtudes y gracias, amándola como si fuera su hermana, es decir, un amor casto, ¿no? Sin que sus deseos saliesen de los términos honrados y virtuosos. Pero, como fue creciendo Isabel, que ya cuando Ricaredo ardía tenía 12 años, aquella benevolencia primera y aquella complacencia y agrado de mirarla, fijaos, se volvió en ardentísimos deseos de gozarla y de poseerla. Ahora bien, Ricaredo es un personaje positivo. Entonces dice, no porque aspirase a esto por otros medios que por los de ser su esposo. Pues de la incomparable honestidad de Isabela, que así la llamaban ellos, no se podía esperar otra cosa, ni aun él quisiera esperarla, aunque pudiera, ¿no? Es decir, la hermosura de Isabela despierta unos deseos terribles, ¿no? Tanto en Clotaldo como en Ricaredo, aunque Ricaredo los encauza hacia el matrimonio. Pero es que incluso el personaje de la reina de Inglaterra, hay un momento de la novela ejemplar en el que, para quienes no la hayan leído, ¿no?, que la reina de Inglaterra sabe que la familia de Clotaldo tiene una prisionera española en su casa y, bueno, decide conocerla, ¿no? Y después de conocerla, va a quedar tan prendada de la hermosura de Isabela que va a decir que no puede casarse todavía con Ricaredo, los padres habían aceptado el casamiento, no puede casarse todavía con ella y que Ricaredo debe merecerla, lo manda lejos durante un tiempo
y para disfrutar de la hermosura de Isabela en la corte durante ese tiempo, ¿no? Cuando se encuentran frente a frente, el narrador lo describe de esta manera. Estuvo la reina mirando por un buen espacio, sin hablarle palabra, pareciéndole, como después dijo a su camarera, que tenía delante un cielo estrellado, cuyas estrellas eran las muchas perlas y diamantes que Isabela traía, su bello rostro y sus ojos el sol y la luna, y toda ella una nueva maravilla de hermosura. Y esta hermosura no despierta, ¿no? La envidia en los dos. Las damas que estaban con la reina quisieron hacerse todas ojos porque no les quedase cosa por mirar en Isabela. Cuál acababa la viveza de sus ojos, cuál la color del rostro, cuál la gallardía del cuerpo y cuál la dulzura del habla, ¿no? Y hay un momento, justo después, en el que se dice que hubo quien dijo por envidia, buena es la española, pero no me contenta el traje. Es decir, como no podían decir nada malo de la belleza de Isabela, pues únicamente pueden criticar el traje, ¿no? Hay un cuarto personaje que se queda prendado por la belleza de Isabela y es un personaje claramente negativo, es el conde Ernesto, el hijo de la camarera mayor de la reina, ¿no? Que lo que nos cuenta la novela es que se enamoró de Isabela tan encendidamente que la luz de los ojos de Isabela tenía brasa del alma. Y aunque en el tiempo que Ricaredo había estado ausente, con algunas señales le había descubierto su deseo, nunca de Isabela fue admitido. Y fijaos, y puesto que la repugnancia y los desdenes en los principios de los amores suelen hacer desistir de la empresa a los enamorados, es decir, ese puesto que funciona aquí como aunque, en Ernesto obraron lo contrario los muchos y conocidos desdenes que le dio Isabela, porque con su celo ardía y con su honestidad se abrasaba, ¿no? Este es otro tema que es recurrente, ¿no? Y es que cuanto más desdeñosa es una dama, cuanto más distante es con aquel que está enamorado de ella, mayor es el deseo que provoca, ¿no? Esto es algo que se da a lo largo de toda la literatura, ¿no? Y que, en fin, es producto, ¿no? de la psicología humana, ¿no? Se desea más aquello que es inalcanzable, ¿no? Em, Vamos ahora a lo que sucede en la Ilustre Fregona de Cervantes, que es algo que también nos prueba que ese desdén, ¿no? Pues de alguna manera se contrapone al deseo que puede provocar una mujer joven, normalmente soltera y hermosa, ¿no? Es decir, cuanto más honesta es la mujer, cuanto más capacidad tiene de cumplir ese código de la honra, mayor es el deseo que genera, ¿no? En la Ilustre Fregona hay una pareja de hijos de nobles que deciden, ¿no? Irse a las almadrabas, ¿no? Carriazo, que es digamos, el personaje más pícaro, había estado ya viviendo como un pícaro, ¿no? Y convence a su amigo Tomás Avendaño para que se vayan a vivir allí, ¿no? Pero en el camino se encuentran en Toledo y escuchan a un mozo de mulas hablar de una fregona, es decir, de una moza de mesón que se dedica no, a fregar y a cuidar del mesón, que es extraordinariamente hermosa, ¿no? Y entonces hay un mozo de mulas que le cuenta a otro: esta noche no vayas a posar donde sueles, sino en la posada del sevillano, porque verás en ella la más hermosa fregona que se sabe, ¿no? Dice, es dura como un mármol, y zahareña como villana de Sayago, y áspera como una ortiga. Es decir, mujer claramente desdeñosa. Pero tiene una cara de Pascua y un rostro de buen año. En una mejilla tiene el sol y en la otra la luna. La una es hecha de rosas y la otra de claveles. Y entre ambas hay también azucenas y jazmines. Claro, fijaos la maldad de Cervantes al hacer decir al mozo de mulas, en el ambiente de un mesón, es decir,
en un ambiente, digamos, pseudo prostibulario, si queréis, que dice, en las 2 mulas rucias que sabes que tengo, la dotara de buena gana, si me la quisieran dar por mujer. Pero dice, pero yo sé que no me la darán, que es joya para un arcipreste o para un conde. Es decir, no está hablando el mozo de mulas de un casamiento, sino más bien de otra cosa, ¿no? Bueno, de una especie de venta, de un encuentro amoroso, ¿no? Pero Constanza es extraordinariamente honesta, ¿no? Y basa su honestidad en el desdén. En esto se contrapone claramente a la figura de la otra Constanza de las novelas ejemplares, a Preciosa, la de la gitanilla, ¿no? Que después, al final de la obra, sabemos que se llama Constanza, ¿no? Preciosa es una mujer que no es absolutamente nada desdeñosa, que no es dura, pero que consigue mantener intacta su virginidad y su honestidad, ¿no? Fijaos también, ¿no?, en el hecho de que haya un mozo de mulas, ¿no?, que describa a esta Constanza con los códigos propios del petrarquismo, ¿no?, con esas metáforas florales, ¿no? Las rosas, los claveles, las azucenas y los jazmines, ¿no? El protagonista masculino, Avendaño, se enamora de oídas, ¿no? Oye, esta descripción dice que despertó en él un intenso deseo de verla, ¿no? Y cuando la ve, dice que no puso Avendaño los ojos en el vestido y traje de la moza, sino en su rostro, que le parecía ver en él los que suelen pintar de los ángeles, ¿no? Esa idea, ¿no?, de la donna angelicata, ¿no?, de la mujer como un ángel, ¿no? Quedó suspenso y atónimo de su hermosura y no acertó a preguntarle nada, tal era su suspensión y embelesamiento, ¿no? La moza, viendo a aquel hombre delante de sí, le dijo: ¿qué busca, hermano? ¿Es por ventura criado de alguno de los huéspedes de la casa? No soy criado de ninguno sino vuestro, respondió Avendaño. Y la moza, Constanza, que le responde: vaya, hermano, enhorabuena, que las que servimos no hemos menester criados. Es decir, le está diciendo: yo no soy una dama para que la sirvan como las damas por las que hacen poemas, ¿no?, los poetas, ¿no? No soy alguien para que me esté sirviendo como si fuera una dama noble, ¿no? El desdén de Constanza pone de manifiesto, ¿no?, esta paradoja, ¿no?, del deseo, ¿no?, frente al desdén, ¿no? Em, Ahora veremos cómo termina la Ilustre Fregona, ¿no? Pero está claro, por lo que hemos ido viendo, que lo que sucede es que, según el Código de la Honra, bueno, pues se establecía que la mujer tenía que ser honesta. Es decir, tenía que ser virgen antes del matrimonio para poder tener un buen casamiento. Ya costaba bastante casar a una mujer, ¿no? Y había que darle una dote lo más alta posible para que tuviera un buen casamiento, ¿no? Pues tenía que ser honesta, pero además tenía que parecerlo. Es decir, no podía tener ningún comportamiento social que empañara este aspecto, ¿no? No podía dejarse ver con hombres, no podía recibir, evidentemente, en sus aposentos a solas a ningún hombre, y tenía que tener un comportamiento social, digamos, acorde, ¿no?, con esta disposición, ¿no? ¿Cuál podía ser el recurso de las mujeres para mantener precisamente esta honestidad? El desdén, el ser distante con los pretendientes, ¿de acuerdo? Hasta que, digamos, se comprometieran en matrimonio. Es decir, porque claro, en una sociedad como la sociedad de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII en España, ¿no? Si una mujer
no era suficientemente dura con sus pretendientes, cabía la posibilidad de que, bueno, pues se hiciera una cierta murmuración sobre ella, ¿no? Porque, digamos, si permitía un acercamiento mayor de la cuenta, pues estaba claro que su honestidad se iba a poner en duda y, por tanto, el futuro matrimonio pues iba a ser problemático, ¿no? Esto lo denuncia Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? En un poema muy, muy conocido en el que precisamente, de alguna manera, acusa a los hombres, ¿no? De este doble juego, ¿no? De juzgar a las mujeres como desdeñosas si no hacen caso a los requiebros amorosos, pero juzgarlas como livianas, es decir, como poco honestas, como poco virtuosas, si empiezan a hacer caso a estos requiebros, ¿no? Leo el pasaje, he seleccionado algunas estrofas, el poema es un poquito más largo, no mucho más, ¿no? Pero creo que expresa claramente cuál es el problema, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia, ¿no? Dice, ¿qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión, ninguna gana, ¿no? Y este es el problema. Pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata. Y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y otra por fácil culpáis, ¿no? Claro, aquí, digamos, quien tiene las de perder es siempre la dama, la joven, ¿no? Porque si se comporta de una forma, va a ser culpada por ser cruel y si se comporta con otra, pues va a ser culpada por ser demasiado fácil, ¿no? Y dice, pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada, ¿no? Y ya en las últimas estrofas, Sor Juana carga, ¿no?, contra los hombres que actúan de esta manera, ¿no? Bueno, pues establece, ¿no?, cuál es la posible solución frente a este problema. La solución, nos dice Sor Juana, no está en el comportamiento femenino. La solución está en el comportamiento masculino, en lo que espera el hombre que pretende a una mujer. Dejad de solicitar. Y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuera a rogar, ¿no? Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo, ¿no? Es decir, el problema es que el código del honor exige, ¿no?, que la mujer sea intachable. Y esto además provoca un deseo, que en algunos casos es un deseo, digamos, encauzado honestamente hacia el matrimonio o bueno, si queréis, hacia el amor, ¿no? No tiene por qué, según los términos del siglo de oro, la honestidad iba ligada efectivamente al matrimonio, pero en algunos casos podría ser a cierto amor, ¿no? Pero hay otros casos en los que va ligado
directamente a un deseo erótico, sexual, donde el consentimiento de la dama, bueno, pues en realidad no importa, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema? Que cuando una dama consiente, según el código de la honra, es automáticamente desechada. Es tenida por una mujer fácil, es una mujer, si se lleva a cabo la consumación de esa relación, es una mujer que está desahuciada socialmente si eso sale a la luz, ¿no? Entonces, eso incluso puede llevar hasta la violencia sexual, ¿no? Hacia el abuso sexual. No me voy a meter mucho en eso porque tendréis una sesión específicamente sobre ello, ¿no? Pero en la propia Ilustre Fregona, en el texto que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Sucede, ¿no? Cuenta el padre de Constanza, que en una anagnórisis final no se sabe qué es su padre, ¿no? Es, es un noble, ¿no? Cuenta que un día fue a visitar a una mujer y que subió a su palacio, ¿no? Y que en un palacio retirado, ¿no? Y que venía a cazar, de nuevo la simbología de la caza, y que entró y ella estaba echando la siesta, ¿no? Y se le despertó un deseo tal que en fin, no pudo resistir ese deseo y pues tuvo que violarla, forzarla sexualmente, ¿no? Bueno, en un pasaje que es estremecedor porque pone los pelos de punta, ¿no? Pues se narra esa violación, ¿no? Eh, claro, ¿cuál es el problema? El consentimiento de la mujer no importa, ¿no? Y esto sucede incluso en textos en los que aparentemente la cosa termina bien, termina con un matrimonio, ¿no? Eh, Vuelvo a la Ilustre Fregona porque creo que es un final muy ejemplar en este sentido, ¿no? Bien, la situación es la siguiente. Como hemos dicho, ¿no? Avendaño, mm, pues lo que tiene un deseo, ¿no? Por Constanza, pero es un deseo lícito, un deseo que va encaminado hacia el amor y hacia el matrimonio, ¿no? Y cuando llegan sus padres, él le dice a Constanza, ¿no? Dice, uno de estos caballeros ancianos que aquí han llegado ahora es mi padre, que es aquel que oiréis llamar don Juan de Avendaño. Infórmate de sus criados si tiene un hijo que se llama don Tomás de Avendaño, que es de Avendaño, que soy yo. Y de aquí podrás ir coligiendo y averiguando que te he dicho verdad en cuanto a la calidad de mi persona, y que te la diré en cuanto de mi parte te tengo ofrecido, ¿vale? Y quédate con Dios que hasta que ellos se vayan no pienso volver a esta casa, ¿no? ¿Qué hace Constanza? No le respondió nada. No hay ningún signo en la novela que nos haga pensar que Constanza está enamorada de Tomás. Pero es cierto que Tomás es un personaje simpático. ¿Cómo acaba la novela? La novela acaba aparentemente bien, ¿no? Porque eh, los padres deciden, conciertan, ¿no? Que Tomás se case con Constanza, ¿no? Dándole su padre, este padre al que no conocía, los 30.000 escudos que su madre le había dejado. Y conciertan una serie de matrimonios, ¿no? De manera que la novela acaba en ese matrimonio múltiple tan típico, ¿no? De algunas obras del Siglo de Oro, especialmente de las comedias, ¿no? Y la cosa acaba en felicidad, ¿no? Digamos, el personaje masculino, Tomás, que es un personaje claramente positivo, claramente simpático, pues se casa con la mujer que ama. Constanza se casa con un hombre al que no ama, pero, en fin, al menos se lleva un marido bueno que entendemos la va a respetar y que no va a ser malo, ¿no? Pero vemos que en realidad, incluso en un final aparentemente feliz, lo que tenemos es que
lo que nos está diciendo Cervantes es que estos señores nobles, ricos, hacen y deshacen los matrimonios a su antojo y que, digamos, la posición, la opinión de una mujer como Constanza, hermosísima, que es capaz de suscitar el deseo de todo el mundo que pasa por ese mesón del sevillano en Toledo, pues a pesar de que ella es capaz de suscitar todo ese deseo, no puede decidir con quién se casa, ¿no? Y este es un poco el drama, ¿no? de la mujer en el siglo de oro. Pues esto es todo lo que tenía para deciros en esta parte pública. No sé si queréis pasar ya a la parte más práctica, si hay alguna pregunta. Creo que no hay muchos miembros de fuera, no lo sé, Sara, lo que tú me digas. A ver, ya logré activar mi audio. Muchísimas gracias, Manuel, por tu charla. Muy interesante estos temas. Y bueno, yo creo que este tema que tratas es clave, haciendo este ejercicio de actualizar estos contenidos literarios, porque en el fondo el tema del desdén y el tratamiento que se le da literariamente al desdén nos habla de ciertas consideraciones sobre el no de la mujer, ¿no? La mujer desdeñosa es la ingrata, que es un mármol, pero de ahí va más, pasa a ser una fiera, pasa a ser cruel, pasa a ser una figura representada muchas veces, sobre todo en la pastoril, que es el tema del que me ocupo, como una figura bastante sádica. Entonces creo que nos ofrece pues muchos puntos de reflexión y más aún en la intersección en la que tú lo has puesto, que es con el tema de, por un lado, el honor, pero por otro lado, la desdeñosa como un personaje inquietante que de uno u otro modo se tiene que después reinsertar en la economía reproductiva, en el matrimonio, en un orden social, pero es un tema sin duda que se puede actualizar para pensar muchas cosas y que estudiado en la literatura, pues es sin duda muy interesante y hemos aprendido mucho. Sí, veo acá, bueno, la mayoría ciertamente son los inscritos. Damos las gracias, cerramos dando las gracias al Cervantes, que nos apoya en esto y nos despedimos y les decimos a los inscritos Perdona, que se queden. Dime, María, tengo la mano. Un, no un te había visto. momento. En Discúlpame. primer lugar, muchas gracias. Manuel, como siempre, nos ha dado una lección magistral verdaderamente muy interesante, con abundancia de texto. Y quería, además, notar cómo estos temas se repiten. Y hoy, esta mañana en clase, estaba notando que existe una excepción a este desdén, y es Lope de Vega en sus novelas a Marcia Leonarda, que tienen claro, un marco un poco particular porque están dedicadas precisamente, su amante pues escribe precisamente para seducir a una mujer. Normalmente, hoy, esta mañana explicaba que tenemos esta escala amorosa que deriva de alguna manera del neoplatonismo, es decir, el amor vulgar que es puramente sensual, y el amor mixto y hasta el amor totalmente puro. Hay una excepción todavía, sin embargo, que es Lope de Vega en Las fortunas de Diana. Yo no sé si podemos encontrar otros textos en este, demuestra el protagonista, después de gozar de su amada, la ama más. Y es un caso excepcional porque demuestra, Lope de Vega quiere demostrar que el amor físico no borra absolutamente el sentimiento que un enamorado puede experimentar hacia su amada, pero por supuesto
es un caso muy raro. Y con todo eso, además, Manuel ha citado estos versos de Sor Juana de la Cruz que podemos relacionar muy bien con el propósito de María de Sayas, sobre todo en los desengaños, cuando dice que lo escribe precisamente para luchar contra la mala costumbre de hablar mal de las mujeres, que son los hombres, los responsables de la conducta de la mujer. Y con eso, muchas gracias, Manuel. Ha sido un gran placer verte, aunque telemáticamente. Nos veremos, supongo, espero, en otra ocasión. Yo tengo que despedirme de vosotros porque tengo otro compromiso. Os dejo solo en el aula de Teams, pero ya comentaremos, ¿vale? Muy bien, María. Muchísimas gracias, de verdad, un gusto verte. Vale, María. Un abrazo fuerte.